La batalla más feroz que la naturaleza haya presenciado jamás en una sabana árida, donde la supervivencia es un juego de fuerza bruta. Una batalla épica entre 15 leones y 120 hienas está a punto de cambiar la historia. En el corazón de África, bajo un sol abrasador, comienza a gestarse un enfrentamiento inesperado. Y cuando la naturaleza se vuelve despiadada, ni siquiera los mejores cazadores escapan ilesos. Desafíos del reino animal. Los leones, conocidos por su fuerza y coraje, se enfrentan a un oponente que, a pesar de ser numéricamente superior, es famoso por su desorganización y hambre. Las hienas, generalmente consideradas oportunistas, ahora están impresionantemente organizadas, creando una estrategia que desafía todas las expectativas. Tienen un solo objetivo: cazar o ser cazados. La tensión crece, el aroma de la guerra se percibe en el aire. Mientras la tribu de leones observa acercarse a las hienas, la adrenalina les sube por las venas. Cada león sabe que su supervivencia depende de sus habilidades de caza y de la cohesión de su manada. ¿Pero será suficiente la fuerza física para derrotar a un ejército inmenso e intrépido? La batalla se desarrolla. El primer ataque ocurre en silencio, pero pronto la tierra se estremece con rugidos y gritos de guerra. La lucha no es solo física, sino psicológica, donde cada movimiento y cada decisión puede significar la vida o la muerte. Los leones, con sus afiladas garras y poderosos dientes, se preparan para luchar hasta su último aliento. ¿Quién saldrá victorioso? La batalla no se decidirá solo por la fuerza. La estrategia, la paciencia y la resistencia serán igualmente cruciales. En un escenario donde la naturaleza se desboca, solo los más astutos y decididos prevalecerán. Y al final, solo un bando saldrá victorioso. En uno de los escenarios más salvajes del planeta, donde la lucha por la supervivencia es constante, una batalla histórica está a punto de desencadenarse. Imagine la fuerza bruta de 15 leones enfrentándose a un ejército de 120 hienas hambrientas e implacables. La sabana africana, escenario de numerosas batallas épicas, se prepara ahora para presenciar un enfrentamiento que desafiará todas las leyes de la naturaleza. El instinto de caza y la estrategia de ambos grupos se pondrán a prueba hasta el límite, y solo uno saldrá victorioso. Pero ¿cómo puede un pequeño grupo de leones, conocidos como los reyes de la selva, enfrentarse a un ejército de hienas, cuya fuerza reside en la cantidad y la astucia? La batalla se desarrolla a un ritmo frenético, donde cada movimiento podría significar la vida o la muerte. Y mientras los vientos de la sabana traen los sonidos de la guerra, tú, el espectador, estás invitado a presenciar un momento único en la historia de la naturaleza. Antes de sumergirnos en esta brutal batalla, queremos saber tu opinión. ¿Desde dónde la ves? ¿Qué ciudad o país forma parte de tu historia? Deja tu comentario, dale a me gusta y comparte, porque la batalla está a punto de comenzar y no querrás perderte ni un solo momento de esta épica lucha. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de los giros inesperados que se desarrollarán en este escenario implacable. Prepárate para un viaje que te hará replantearte la supervivencia en la naturaleza. El despertar de la bestia. La sabana africana comenzaba a calentarse bajo el sol matutino. Un aire cálido y polvoriento se extendía por la vasta llanura, mientras las aves buscaban sombra. Era un día cualquiera, hasta que la tranquilidad fue interrumpida por un grito lejano proveniente del límite de la selva. Era una llamada, una señal de que algo grande estaba a punto de suceder. No era un grito de caza, sino un rugido de guerra. El silencio de la sabana parecía suspendido mientras la tierra, que normalmente se resquebraja con las pisadas de los grandes felinos, temblaba ahora con el avance de algo mucho más amenazante. Los leones, astutos observadores e imponentes depredadores, eran conscientes de la creciente presencia de hienas en las cercanías. Sabían que las hienas no atacan solas. Cazan en manadas, y un número tan grande como 120 nunca pasaría desapercibido. Si bien los leones eran conocidos como los reyes de la selva, no eran inmunes a la amenaza de la superioridad numérica. A pesar de su fuerza, su mayor ventaja residía en la unidad y la habilidad estratégica de su pequeña manada.
Cada león conocía su papel y el peso que tenía, pues la supervivencia no dependía de la fuerza bruta, sino de la sincronía. Mientras la manada de leones se reunía, el líder, un macho enorme con melena dorada y ojos acerados, observaba a las hienas moverse a lo lejos. No le asustaba su número, pero sabía que subestimar al enemigo era un error fatal. Lanzó un rugido bajo, advirtiendo que el momento se acercaba. Una pelea, si era inevitable, requeriría toda la astucia y fuerza de los leones. Al otro lado de la sabana, las hienas se congregaban, pero no de la forma desorganizada que muchos podrían imaginar. Aunque conocidas por su naturaleza caótica, eran sorprendentemente estratégicas en los enfrentamientos importantes. Estaban lideradas por una hembra dominante, una líder feroz, astuta y ambiciosa, que sabía que ganar esta batalla sería la victoria de toda la manada. Dio órdenes, dividiendo a las hienas en grupos que se desplegarían para rodear a los leones. El terreno era campo abierto, sin muchos escondites ni coberturas, lo que favorecía la destreza de los leones, pero dejaba a los cazadores vulnerables a la gran cantidad de hienas. Los leones, acostumbrados a cazar a sus presas en grupos pequeños, se encontraban ahora en una situación donde la superioridad numérica ya no era su aliado. El líder de los leones sabía que la guerra no se ganaría solo con la fuerza. Requería paciencia, precisión y valentía. Mientras el fuerte viento soplaba por la sabana, el líder de la manada felina observó a los demás leones, con la mirada fija y el cuerpo tenso, listos para la batalla. Sabían lo que se avecinaba. La fuerza de las hienas era conocida, pero los leones confiaban en su agilidad y en la supremacía de sus instintos. Ninguno habló, pero existía un entendimiento silencioso entre ellos: esta batalla sería única. Lucharían con todas sus fuerzas, pero lo más importante sería sobrevivir y asegurar que el liderazgo de la sabana siguiera siendo suyo. La líder de las hienas, mientras tanto, se encontraba en una posición estratégica. Sabía que la táctica sería crucial. Su manada era superada en número, pero las hienas eran impredecibles. Su plan era rodear rápidamente a los leones y atacarlos mientras estaban desorientados. Eran maestros de la emboscada, y la sorpresa podía ser la clave para una victoria rápida y decisiva. Las hienas estaban hambrientas, pero lo que las impulsaba no era solo la necesidad de comida. Era el deseo de derrocar la autoridad de los leones, de demostrar que el título de rey de la selva podía ser usurpado. La batalla estaba a punto de comenzar, y aunque ninguno de los dos bandos se había enfrentado antes a un combate tan intenso, se sentía una inevitabilidad en el aire. La bestia estaba a punto de despertar. Ambos grupos sabían que lo que seguiría sería una lucha implacable, y que solo los más fuertes y astutos saldrían victoriosos de esta sangrienta guerra. La tensión en el aire era palpable, y la sabana se preparaba para presenciar una de las mayores batallas de la historia. El enfrentamiento entre los 15 leones y las 120 hienas no sería solo cuestión de número o fuerza. Sería una cuestión de valentía, estrategia y pura resistencia. ¿Y el vencedor? Solo el tiempo lo diría. La confrontación inmediata, el calor del día aumentaba con el paso de las horas, y el cielo, previamente despejado, ahora mostraba nubes oscuras, como si la naturaleza misma hubiera premeditado la tormenta que estaba a punto de estallar. Los leones, bien posicionados a lo largo de una colina, avistaron a las hienas que comenzaban a moverse, sus oscuras figuras contra el fondo dorado de la sabana. La líder de las hienas, con mirada feroz, hizo una señal a su manada, y el ataque se inició. Con una velocidad sorprendente, las hienas se extendieron por la sabana en todas direcciones, rodeando a la pequeña manada de leones. La táctica era clara: dividir a los leones, atacar por todos lados y aprovechar la desventaja numérica para aplastarlos. El plan, aunque simple, resultó efectivo, ya que las hienas eran conocidas por su habilidad para cazar en grandes grupos, con una fuerza colectiva capaz de vencer incluso a los depredadores más grandes. El líder de los leones, sin embargo, no se dejó intimidar.
Con un rugido profundo, dio la orden de atacar, y los leones se lanzaron a la batalla con una velocidad impresionante. El primer ataque de las hienas fue feroz y veloz. Se lanzaron contra los leones con una furia inesperada, mordiendo y arañando, intentando debilitar las defensas de los felinos. Pero los leones, ágiles y calculadores, pararon el primer ataque con una fuerza abrumadora. Los leones no solo eran poderosos cazadores, sino también maestros de la defensa. Uno de ellos, más joven y rápido, agarró la pata de una hiena, sujetándola con sus afiladas garras y arrojándola a un lado. Otro león, más experimentado, usó sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo para defenderse de una hiena agresiva con un movimiento tan fluido que parecía un ballet de fuerza y precisión. Sabían que la lucha sería larga y que su resistencia se pondría a prueba hasta el límite. Las hienas, sin embargo, no eran un enemigo fácil. Contaban con ventaja numérica y pronto comenzaron a rodear a la pequeña manada de leones. Cada ataque se volvía más coordinado, como si estuvieran conociendo las debilidades de su enemigo. Un grupo de hienas atacó al león más joven, intentando aislarlo de los demás. Pero este, con una habilidad inesperada, logró liberarse y reunirse con el líder de la manada, recuperando el terreno perdido. En una maniobra estratégica, el líder de los leones hizo una señal a sus compañeros, y todos comenzaron a reagruparse, formando un círculo defensivo. Necesitaban detener la oleada de ataques y encontrar la manera de cambiar el curso de la batalla. Los leones estaban bajo presión, pero su resistencia era innegable. Mientras tanto, las hienas, aunque numéricamente superiores, comenzaban a sentir la tensión de una lucha prolongada contra el poder de ataque de los felinos. En el centro de la batalla, la líder de las hienas, con los ojos llenos de determinación, se negaba a rendirse. Sabía que si no conseguían abatir a un león rápidamente, su ventaja numérica empezaría a menguar. Dirigía a sus tropas con precisión militar, indicando cuándo atacar y cuándo retirarse, siempre con el objetivo en la mira, debilitar y conquistar. Pero el líder de los leones, observando cada movimiento de las hienas, se dio cuenta de algo crucial. Se estaban cansando. Las hienas eran rápidas, pero su resistencia no era rival para los leones. Con un rugido tronador, ordenó una maniobra audaz, atacar con todas sus fuerzas, obligando a las hienas a retirarse. Los leones volvieron a la ofensiva, usando su fuerza y habilidad para sorprender a las hienas y obligarlas a retroceder un instante. La batalla se convirtió en un juego de paciencia y estrategia. El líder de los leones sabía que no podían ganar la guerra con un solo ataque. Necesitaban debilitar a las hienas, quitándoles impulso de ataque. Y aunque el número de hienas representaba un desafío, los leones tenían algo que les faltaba, experiencia en combate y la capacidad de luchar como un solo organismo. La lucha continuó. Los rugidos y gritos de las hienas resonaban por la sabana, mezclándose con los feroces gruñidos de los leones. El campo de batalla estaba cubierto de polvo, y con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. El olor a sangre flotaba en el aire, el sonido de garras cortando carne y la mirada feroz de cada combatiente fija en un solo objetivo, la supervivencia y el triunfo. A medida que la batalla continuaba, el líder de las hienas comenzó a darse cuenta de que sus tácticas estaban siendo desmanteladas por los leones, quienes comenzaban a reagruparse y atacar con mayor fuerza y precisión. La lucha estaba lejos de terminar, pero ya era evidente que la verdadera prueba de resistencia y estrategia estaba por llegar. Ambos bandos estaban exhaustos, pero ninguno estaba dispuesto a rendirse. La lucha apenas comenzaba. Estrategias en juego. La batalla continuó ferozmente, con el sol cada vez más fuerte en el cielo, reflejando la intensidad del enfrentamiento. Los leones, aunque conocidos por su inmensa fuerza y habilidades de caza, comenzaban a comprender que la gran ventaja numérica de las hienas podría ser la clave de su derrota. Cada ataque se hacía más difícil de contrarrestar, y aunque los felinos lograban reagruparse y repeler a algunas hienas, la lucha se prolongaba, agotando sus fuerzas. El líder león,
consciente de que el tiempo corría en su contra, reunió a sus compañeros en un punto estratégico, en lo alto de una pequeña colina, desde donde podían observar el campo de batalla. La manada comenzaba a comprender que ya no podían depender únicamente de la fuerza bruta. La clave para cambiar el rumbo residía en la agilidad y el espíritu de equipo. Necesitaban ser más rápidos, más inteligentes y, sobre todo, más adaptables que las hienas. Las hienas, por otro lado, se sentían confiadas. Su número seguía siendo abrumador y habían aprendido a atacar con mayor precisión y a aprovechar las debilidades de los leones. La líder de las hienas, observando el terreno con atención, sabía que un ataque directo podía ser fatal, así que decidió cambiar de táctica. En lugar de atacar directamente, ordenó a su manada dividirse en grupos más pequeños, atacando con mayor rapidez y coordinación, creando distracciones para los leones y debilitando sus defensas. Este cambio de estrategia sometió a los leones a una presión aún mayor. Ahora, no solo tenían que luchar contra un número mucho mayor de enemigos, sino también enfrentarse a ataques coordinados y bien planificados. Las hienas se movían con rapidez, extendiéndose por la sabana como sombras, y los leones comenzaron a comprender que si no podían neutralizar esta ventaja, sus posibilidades de victoria menguaban a cada instante. El líder de los leones, con la sabiduría adquirida durante su vida como cazador, comprendió que necesitaba atraer a las hienas hacia una trampa. Necesitaban ahuyentarlas hacia su propio terreno y aprovecharlo. Sabía que la sabana, con sus pequeñas colinas y zonas de sotobosque, podía ser el aliado que necesitaban. Ordenó a los leones que se dirigieran hacia una zona de difícil acceso, donde la abundancia de hienas podría ser su mayor enemigo. Con un rugido bajo, el líder de los leones dio la señal. Él y sus compañeros comenzaron a avanzar hacia el terreno más accidentado, donde las hienas no podían aprovechar su superioridad en velocidad y número. Las hienas, al notar el movimiento de los leones, intentaron rodearlos, pero la estrategia de los felinos fue astuta. Se desplegaron en línea, creando una sólida defensa, sin darles espacio para organizarse. Ahora la batalla estaba a punto de cambiar de nuevo. Las hienas, acostumbradas a atacar en grupo, tenían dificultades para moverse en el terreno más accidentado. Empezaban a perder la organización que había sido su mayor ventaja. El líder de las hienas, furioso por la inesperada resistencia de los leones, gritó órdenes a sus seguidores, intentando reagruparse, pero algo andaba mal. Las hienas estaban perdiendo el control. La lucha se convirtió en una competencia de ingenio, donde las hienas, con su astucia natural, intentaron adaptarse a la nueva situación, mientras que los leones, con su fuerza y experiencia, usaron cada movimiento para frenar el avance de las hienas. Los leones comenzaron a atacar con mayor precisión, apuntando a las hienas más débiles o aisladas. Cada movimiento era calculado, y las hienas comenzaron a comprender que su ventaja numérica, tan decisiva hasta entonces, no era suficiente para derrotar a los felinos. En el centro de la lucha, el líder león sabía que la verdadera victoria solo llegaría cuando pudieran vencer a la manada de hienas, separándolas y obligándolas a luchar solas, en lugar de en un ataque masivo y coordinado. Esto no sería fácil, y sabía que el costo de la batalla sería alto. Pero estaba decidido. Había enfrentado muchas batallas antes, y ahora, más que nunca, sabía que la astucia y la paciencia serían clave para asegurar la supervivencia de su manada. Mientras tanto, la líder de las hienas, con los ojos entrecerrados, observaba todo, calculando los riesgos e intentando encontrar una brecha en las defensas de los leones. Sabía que no podía permitirse otro paso en falso. Si las hienas se separaban o se veían obligadas a luchar en pequeñas escaramuzas, perderían la moral y, con el tiempo, la batalla. Su misión era romper la unidad de los leones, infundir miedo, tal como estos intentaban hacer con su manada. La batalla estaba lejos de terminar, pero el cambio de ritmo era evidente. Los leones por fin empezaban a controlar el campo de batalla. Sin embargo, las hienas aún tenían algo que demostrar.
No se rendirían sin luchar hasta el final, y su líder sabía que, de ser posible, aún tenían la oportunidad de cambiar el rumbo a su favor. El punto de inflexión: la batalla se había intensificado tanto que el cielo parecía reflejar la desesperación y la violencia que se apoderaban de la sabana. El polvo levantado por los cuerpos en movimiento oscurecía parcialmente el campo de batalla, creando una atmósfera casi mística, donde el destino de los combatientes parecía incierto. Los leones, con sus fuerzas divididas, aún resistían, pero comenzaban a sentir el desgaste físico y emocional de la lucha. Las hienas, a pesar de su número, comenzaron a flaquear, encontrando una resistencia inesperada. El líder de las hienas sabía que el tiempo se agotaba. El campo de batalla, con su escasa vegetación y terreno accidentado, ya no favorecía la movilidad de su manada. Las hienas se dispersaban, empezando a perder la cohesión que las había hecho tan formidables en número. Se debilitaban, y la falta de una estrategia coordinada se hacía cada vez más evidente. En lugar de luchar como una unidad, comenzaron a atacar en grupos más pequeños y desorganizados, una vulnerabilidad que los leones sabían aprovechar. Fue en ese momento crítico que el líder de los leones se dio cuenta de que la situación podía cambiar para siempre. Con ojos penetrantes, observó a las hienas que intentaban reorganizarse, comprendiendo que su estrategia final estaba al alcance. La fuerza bruta, aunque esencial, no era suficiente para ganar. Era el momento de usar la astucia, como lo había planeado desde el principio. La maniobra debía ser audaz, pero las posibilidades estaban ahí, ante sus ojos. Con un rugido imponente, el líder de los leones dio la orden de atacar de otra manera. No los dirigió en un simple ataque directo, sino en una maniobra audaz que parecía más bien un juego psicológico. Hizo que sus leones retrocedieran parcialmente, fingiendo debilidad. Las hienas, siempre a la caza de oportunidades, no perdieron tiempo en lanzar un ataque directo. Creyeron haber encontrado su momento de victoria. Pero eso era precisamente lo que los leones querían. Esa retirada estratégica era justo lo que los leones necesitaban para atrapar a las hienas. Al ceder terreno temporalmente, los felinos comenzaron a guiar a la manada hacia una zona más densa y desorganizada de la sabana, donde el terreno abierto dio paso a arbustos y pequeñas elevaciones. Este terreno más difícil impidió la rápida maniobra de las hienas, y pronto su ventaja numérica comenzó a desvanecerse. La superioridad física y la destreza de los leones comenzaron a hacerse evidentes, mientras que las hienas, confundidas y cansadas, comenzaron a dispersarse aún más. La batalla pronto degeneró en una serie de emboscadas y ataques rápidos. Los leones atacaron con precisión letal, con sus afiladas garras y dientes afilados como cuchillas abatiendo a las hienas una a una. La líder de las hienas, al ver que su ejército se desintegraba lentamente, intentó reagruparse, pero el daño psicológico ya estaba hecho. El miedo comenzaba a apoderarse de la manada. Las hienas se desorganizaban cada vez más, y la moral del grupo se desplomaba con cada león que se ponía de pie, asestando un golpe preciso a uno de sus enemigos. En un momento crítico, la líder de las hienas hizo un último esfuerzo por cambiar el curso de la batalla. Reunió a un pequeño grupo de sus mejores cazadores y, con una estrategia desesperada, intentó un ataque directo contra la líder leona. Fue una jugada audaz, pero los leones estaban preparados. En el momento justo, la líder felina se giró y, con un salto rápido, asestó un golpe fatal a la líder de las hienas, incapacitándola permanentemente. El golpe fue un símbolo no solo de fuerza, sino también de un plan bien ejecutado. La caída de la líder, que representaba tanto la fuerza como la esperanza de las hienas, minó aún más la moral de la manada. La lucha, que hasta entonces parecía igualada, se inclinó cada vez más hacia los leones. Las hienas, carentes de liderazgo y de la fuerza necesaria para organizarse, comenzaron a dispersarse desesperadas. Las pérdidas aumentaron, y las hienas restantes comenzaron a retirarse, incapaces de enfrentarse ya a la furia de los leones. Pero el líder de los leones no dio tiempo a las hienas a retirarse por completo.
Sabía que esta victoria sería decisiva, pero lo que realmente importaba era asegurar que su manada no fuera sorprendida por una contraofensiva. Los leones, ahora reorganizados, atacaron con todas sus fuerzas, obligando a las hienas restantes a huir a las afueras de la sabana. El campo de batalla estaba lleno de polvo y el eco de los gritos. Pero a lo lejos, apareció una figura solitaria. Era la última hiena superviviente que se atrevía a desafiar a los leones. Jadeaba, con los ojos ardiendo de rabia y miedo. Ya no se trataba de cazar, sino de sobrevivir. Miraba a los leones con expresión feroz, pero sabía que el fin estaba cerca. El líder de los leones, con mirada decidida y exhausta, observaba a la última hiena. Sabía que la batalla había sido difícil y que su manada no saldría ilesa. Pero al mismo tiempo, sabía que la victoria era inminente. Y mientras la última hiena se alejaba, dio una última orden: déjala ir. La guerra ya está ganada. El resultado: el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso que reflejaba el clima de destrucción y supervivencia que se cernía sobre la sabana. El campo de batalla estaba irreconocible, cubierto de polvo, sangre y cadáveres. Los leones, exhaustos y heridos, seguían en pie, pero cada movimiento era pesado, como si el peso de la batalla hubiera marcado tanto sus almas como sus cuerpos. El líder de los leones, con la melena manchada de sangre y la mirada cansada, observaba cómo se reunían los supervivientes. Habían ganado, pero ¿a qué precio? Las hienas restantes se dispersaron o huyeron en una retirada desorganizada y desesperada. La lucha contra la pequeña manada de leones había sido devastadora. La manada, que antaño parecía invencible por su número, estaba ahora destrozada. Su líder, quien había sido la fuerza que los mantenía unidos, yacía desplomada en el suelo, y con ella, la moral del grupo se había desvanecido. El miedo se apoderó de las hienas restantes, obligándolas a retirarse sin honor, sin una victoria de la que presumir. Los leones, ahora reunidos y aún respirando con dificultad, contemplaban los restos de la batalla. Ninguno había salido ileso. Algunos habían resultado gravemente heridos, otros estaban visiblemente exhaustos, pero todos sentían una sensación de logro. Habían defendido su tierra, su título de reyes de la selva. Pero al contemplar los cuerpos caídos a su alrededor, el líder de los leones supo que la victoria no llegaría sin cicatrices. La batalla había sido brutal, y era innegable que había perdido mucho más de lo que esperaba. Con un suave rugido, el líder llamó a sus compañeros. Formaron un círculo y, en silencio, cada león miró a los demás, como para asegurarse de que todos estuvieran allí, aún con vida. No había palabras para describir la intensidad de lo que habían vivido juntos. Era un vínculo profundo, forjado por la lucha y la supervivencia. Pero también había tristeza en los ojos de todos. La sabana nunca volvería a ser la misma, y las hienas, ahora destrozadas, ya no serían la amenaza que antaño. Mientras el líder reflexionaba sobre el precio de la victoria, la última hiena superviviente, que había huido a las afueras de la sabana, se detuvo a lo lejos. Volvió a mirar a los leones que aún permanecían en pie en el centro del campo de batalla y sintió una mezcla de ira y respeto. Sabía que la guerra estaba perdida, pero también sabía que la lucha de su manada había sido por la supervivencia, no por la dominación. Las hienas, como todos los seres de la sabana, estaban impulsadas por la necesidad de sobrevivir, de dominar su territorio, pero también por el dolor de ver a su propia manada desbandarse. Ahora estaba sola, herida, cansada, pero viva. Y en su mente, la guerra no había terminado. Regresaría a su territorio, se reagruparía y, en algún momento, cuando el dolor de sus pérdidas comenzara a desvanecerse, las hienas podrían regresar. Pero ahora era el momento de retirarse y sobrevivir. No tenía nada que perder, pero sabía que en algún lugar de la sabana podría comenzar una nueva batalla, y tal vez, algún día, los vientos de la guerra cambiarían de nuevo. De al lado de los leones, el líder sabía que la victoria no traería una paz inmediata.
La sabana cambiaba constantemente, y las hienas eran solo uno de los muchos desafíos que él y su manada enfrentarían. Había otros depredadores, otras tribus, y la lucha por la supremacía sería eterna. Pero también sabía que había algo fundamental que los leones poseían en su esencia, la unidad. Eran pocos, pero fuertes juntos, y esto los hacía invencibles. Sin embargo, también sabía que un solo fracaso podía significar su caída. La victoria no era una garantía permanente. Con una última mirada al campo devastado, el líder de los leones dio la orden de retirarse a la seguridad de la selva. La batalla estaba ganada, pero la guerra nunca terminaría. Él y su manada se retirarían, atenderían a los heridos y se reagruparían, listos para afrontar lo que el destino de la sabana les deparara. Pero por ahora, lo que más importaba era que estaban vivos. Habían superado la mayor amenaza que la selva jamás había visto, y por muy alto que fuera el coste, la supervivencia de su manada era una victoria en sí misma. Los leones se retiraron, arrastrándose por el terreno accidentado de la sabana. La última imagen del campo de batalla fue la de los cuerpos de los caídos, el viento acariciando sus pelajes, la sabana silenciosa tras la tormenta. Pero nadie en la sabana olvidaría ese día. La historia de 15 leones enfrentándose a 120 hienas se contaría durante generaciones como una historia de fuerza, resistencia y, sobre todo, coraje. La épica batalla entre los 15 leones y las 120 hienas ha llegado a su fin, pero su legado resonará en los vientos de la sabana durante mucho tiempo. La victoria de los leones se logró con valentía, estrategia y, sobre todo, sacrificio. Cada león, a pesar de sus heridas, demostró que su fuerza va más allá de la masa muscular, la unidad y la inteligencia fueron las verdaderas armas que los mantuvieron firmes ante la adversidad. Pero, como toda gran batalla, la victoria tiene un precio. Los leones, ahora victoriosos, saben que la paz es solo temporal y que, en un mundo donde la lucha por la supervivencia es constante, el ciclo de guerra nunca termina. Pueden descansar ahora, pero con el tiempo, los desafíos volverán y la batalla por la supremacía de la sabana comenzará de nuevo. Las hienas, aunque derrotadas, tampoco desaparecerán. Su resiliencia y adaptabilidad son innegables, y algún día, quizás, regresen más fuertes. Como siempre enseña la naturaleza, la lucha por la supervivencia nunca se gana de una vez por todas. Para los leones, lo importante ahora es seguir adelante, cuidando de su manada, listos para afrontar lo que les depare el futuro. La sabana, silenciosa tras la batalla, continúa su ciclo implacable. La historia de hoy se suma a muchas otras, presenciadas por quienes habitan esta tierra salvaje. Y así, el tiempo avanza y se forjarán nuevas leyendas.